Hay voces que uno siente cercanas, incluso antes de conocerlas en persona. Marcos Vial es una de ellas. Sus canciones y enseñanzas han acompañado a muchas personas durante años. En este episodio hablamos sobre la fe, la esperanza, las luchas de la vida cristiana y cómo permanecer firmes en Jesús. Bueno, Marcos, de verdad que es un placer tenerlo en mi podcast después de todo. Entonces, muchas gracias por el tiempo, lo valoro mucho. Por nada, un placer estar aquí contigo. Gracias. Marcos, bueno, quiero comenzar hablando de su libro Aquí estamos. Hay una parte que usted menciona que me llama mucho la atención, que es donde su papá acepta a Jesús, ¿no? Y como que al día siguiente se lleva la decepción de que, pero sigo con deseos de pecar. ¿Por qué cree que a veces nos sentimos derrotados por el simple hecho de seguir teniendo esas luchas? Bueno, porque yo creo que por algún motivo falsamente tenemos la esperanza de que cuando aceptamos a Cristo y le damos nuestro corazón, todo eso va a desaparecer. No sé por qué nos imaginamos eso, no sé si alguien nos lo dijo o si idealizamos demasiado. Me gustan mucho los personajes bíblicos porque la Biblia nunca esconde las zonas oscuras de los siervos de Dios, ¿no? Por ejemplo, el rey David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo hay episodios de la vida de David que si fuera un novelista escribiendo la vida de un héroe, silenciaría esos episodios, no los divulgaría. Pero la Biblia nos los da, la palabra de Dios nos muestra a David y a los siervos de Dios así como eran, con sus debilidades, lo cual me da esperanza a mí, nos da esperanza a todos y nos demuestra que pues servir a Dios o tener al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, los siervos de Dios, cómo fallan, ¿no? Cómo caen y es un hecho, no desaparece la carnalidad de uno, la naturaleza antigua tiene que morir cada día. Y si uno no está alerta, pues la naturaleza antigua vence a esa nueva vida o ese impulso. Y esa es nuestra situación como cristianos, ¿no? Y nuestra responsabilidad delante de Dios, ser capaces de darle al Espíritu Santo el lugar que debemos darle para que nuestra naturaleza terrenal, humana, sea vencida por la espiritual, ¿no? Y es constante. Pero nos sentimos derrotados porque, no sé por qué, imaginamos que aceptar al Señor Jesucristo desactiva automáticamente nuestro yo, y no es así, ¿no? Quien se entrega al Señor Jesucristo entró en una guerra y muchas veces ni siquiera sabe de dónde le vienen las bufetadas, pero sí, constantemente hay que estar luchando contra el yo. Sí, porque usted mencionaba que a veces creemos que llegamos a tener en un momento esa victoria espiritual o que está reservada solo para algunos. Y hablando un poco ahora que usted mencionaba de que a veces creemos cosas y demás, yo pienso que hoy en día hay muchos mensajes, ¿no? que nos hacen sentir bien, pero pocas veces nos confrontan o nos llaman a cambiar. ¿Qué riesgo corremos cuando buscamos un evangelio que solo nos consuela y evitamos aquel que también nos corrige y nos forma como discípulos de Jesús? Claro, el riesgo es que estamos comprando una filosofía que no es auténtica, ¿no? O sea, puede funcionar como pensamiento positivo o cosas así, ¿no? Pero no es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es la buena noticia de que Jesús nos salva, muere por nosotros en la cruz y nos salva de nuestro pecado, resucita, envía el Espíritu Santo para vivir en nosotros y para capacitarnos para vivir esa vida. Y una filosofía positiva pues no es más que el esfuerzo humano por tratar de mejorar. Y hay grandes cosas que el ser humano puede hacer para mejorar. El ser humano se puede superar en muchos sentidos, pero no logra vencerse a sí mismo, vencer el poder del pecado. Eso solamente es Cristo en la cruz el que lo logró, ¿no? Entonces,
un evangelio adulterado, así como eso que tú acabas de describir, puede gustarnos más, puede ser más atractivo, pero no salva, no nos salva. Solo salva el verdadero evangelio de Jesucristo. Y ese es el mensaje al que estamos llamados a predicar. Y ya por último, la última pregunta es, bueno, después de tantos años que usted tiene de caminar con Jesús, y es una pregunta que se le hace mucho, usted en el libro lo menciona, ¿qué cree usted que necesitamos para permanecer firmes en Jesús, en la roca, a largo tiempo? Yo creo que necesitamos creer, es la fe, es la fe. La fe nos salva, la fe en Jesús. Él nos salva por medio de la fe, pero también Él nos santifica por medio de la fe. También nos sostiene por medio de la fe. Es la fe en Él. Mientras nos mantengamos como Pedro, ¿no? Pedro, cuando caminó sobre el agua, caminó mientras miró a Jesús. Dejó de mirar a Jesús, miró las aguas y se hundió. ¿Qué falló? No falló el poder de Jesús, falló la mirada de Pedro. Y yo siento que así es nuestra vida también. ¿Qué nos hace falta para permanecer y para no hundirnos? Fijar la mirada en Él, aferrarnos a Él, creer en Él, porque la vida cristiana en muchas ocasiones, bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que si lo ves ya no es fe. Por lo tanto es difícil para nuestra naturaleza humana, que anhela verlo todo y tenerlo todo seguro, y queremos saber y queremos poseer y tocar y tener todo todas las piezas del rompecabezas queremos tenerlas antes de empezar, y no es así. La vida cristiana está constantemente luchando con la contradicción y con la duda, y lo que nos sostiene es la fe en Jesús. Entonces uno puede dudar de todo menos de Él, ¿no? Y mientras nuestra fe y nuestra mirada esté puesta en Él, tenemos la victoria asegurada. Bueno, Marco, muchas gracias por el tiempo, ¿verdad? Que es un placer y nada, muy honrado estar acá con usted. Gracias. A ti, Dios te bendiga.